¿Se ve la presentación? Oh, creo que se está. No, ya, le salía pastor. Ok. Ahora sí. Bueno, como ustedes verán, pues la teología sistemática, si bien no surgió como con ese nombre, siempre estuvo presente y esta es una muestra clara de aquello. Ahora, la otra pregunta, como ya les había mencionado, también necesitamos saber qué es teología bíblica. Según Post, es el estudio o el desarrollo progresivo de la revelación de la historia bíblica. Hace rato le escucharon hablar al Dr. Hunt decir que hay que entender a partir de la progresión de la revelación de la historia bíblica. Es decir, las preguntas claves que aquí nos hacemos con respecto a la teología bíblica es cómo se desarrolla la salvación, por ejemplo, cómo progresa la revelación del reino, no solamente del reino, puede ser del Espíritu Santo, puede ser de la salvación, puede ser de Cristo, pero desde un punto de vista progresivo. Cómo evoluciona la obra del Espíritu en cada evento, en cada situación, en todos estos sentidos. Entonces la teología bíblica estudia a partir de toda la progresión. Aquí solo estamos definiendo, más adelante veremos con mayor precisión, con ejemplos, cómo se desarrolla aquello. Con respecto a la teología narrativa, ¿qué es la teología narrativa? Que para algunos probablemente sea, ¿existe teología narrativa? Sí. ¿Y qué estudia la teología narrativa? Primero que nada, interpreta la Biblia como una historia redentora integral, según el concepto de Van Hooser. Esa sería la teología narrativa. En la teología narrativa se enfatiza la experiencia en que lo viven. Y creo que fue un buen ejemplo lo que hermano Hunt esta mañana nos habló desde un punto de vista experiencial. No solamente experiencial, sino la comunidad, la formación espiritual y la participación en la historia de Dios. El ejemplo y los elementos que analizó esta mañana hermano Hunt justamente hizo énfasis en esta. Y esta es rica porque desde la perspectiva pentecostal sí nos identificamos bastante con esta, porque la doctrina aquí se vuelve experiencia vivida, no es letras, no es conceptos, no es teoría, es algo que se puede vivir, se puede encarnar. Dentro de la teología narrativa, justo estaba buscando si tenía en digital, pero lo tengo en físico. Este es del doctor Roberto Hallower. Él desarrolla la narrativa bíblica en, uh, quiero ver las historias, en 255 narrativas y en 14 episodios. Creo que no encontró, voy a ver si hizo si encontró la búsqueda que estaba haciendo. No, no lo encontró. uh, si la encuentras, se las voy a pasar. Si no, bueno. Bueno,
y comienza con la historia de la creación y termina con nuevos cielos, nueva tierra. Lo increíble de toda esta estructura, lo que noto es desde la creación, cómo se va revelando. Por ejemplo, el primer episodio es el plan redentor. Y ahí presenta varias secuencias. Luego presenta el segundo episodio sobre me estoy saltando. El segundo episodio. Perdón. El primer episodio, la creación. El segundo episodio, el plan de redención. El tercer episodio, la formación de una nación. La tierra prometida. Israel tiene un rey. Y así progresivamente. Cautividad y regreso. A nosotros es nacido un niño. El ministerio de Jesús. Un profeta debe morir en Jerusalén. La tumba no se pudo sostener. Y así, el evangelio será para toda persona. La iglesia y la lucha de la iglesia, buscando una ciudad hasta terminar. Otra forma de decir, de forma narrativa, hay una teología que está contada desde una forma muy, ¿cómo se dice?, conectada entre sí. Y esa historia conectada es la historia de Dios, como este autor lo señala como la gran historia de Dios. Muchas veces nosotros no lo vemos las historias como aisladas. No, todas las historias están conectadas. ¿Bajo qué elemento? El elemento de la teología. Solo que se muestra de forma progresiva. Y esta forma de entender es muy importante porque nos muestra ese desarrollo. En un libro accesible que ustedes pueden ver acerca de la teología narrativa, lo van a ver en el capítulo 3 de este libro, de Teología 1 y 2 de P. Acción. Evidentemente sí no es tan profunda, pero sí tiene las pautas en el capítulo 3 donde habla la diferencia entre la teología sistemática, bíblica y narrativa. Entonces, ese elemento nos hace ver un aporte principal de la teología narrativa sería que la teología es vivida, no es abstracta, no es algo, ¿cómo se dice?, algo fuera, sino algo que se puede vivir. Bueno, sigamos con nuestra presentación. Solo quise mostrarles que en los recursos que tenemos disponibles puedan mirar un poco sobre este elemento. Bueno, otra vez mi cursor está... no sé qué. Ahora sí podemos ver. ¿Se ve? ¿Eh? No, se salió. Oh. ¿Ahora? Pastor, sugiero que tal vez podría pasarle al capellán su presentación y el capellán podría ayudarle en editarle las presentaciones. Podría ser, sugiere el pastor. Ok. A ver. Pastor Esteban, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, adelante. Lo que estaba hablando de la teología de la narrativa, ¿tiene una relación directa con la oralidad?
sería indirecta, solo que la base de la oralidad sería la teología narrativa. En ese entendido, sí, como base, sí sería la teología narrativa, pero la oralidad va por otro camino. Y por ejemplo, algo que, por ejemplo, dentro de la teología narrativa, y para nosotros los pentecostales es crucial. ¿Por qué? Porque justamente los libros narrativos de la Biblia, como el Pentateuco, como Lucas y Hechos, como los Evangelios y otros, tienen bastante contenido teológico. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiso comunicar a través de la historia, teología, que en realidad los mismos autores eran teólogos más que historiadores. Y ese sentido tenemos en Lucas Hechos, que es un modelo de una teología narrativa. Por ejemplo, en Lucas y Hechos vemos la acción histórica de Dios, Dios actuando. Ahí vemos la experiencia del Espíritu, ahí vemos la misión de la iglesia. También vemos de forma sistemática lo que el Espíritu empodera, lo que el Espíritu produce testimonio, lo que el Espíritu forma la comunidad, o sea, la iglesia, lo que el Espíritu dirige la misión, así lo describe Stronthal. Entonces, lo que podemos notar que en esta narrativa hay bastante teología, porque primero que nada, Lucas es más teólogo que historiador, pero muchos, especialmente la teología reformada, lo consideran más como historiador que como teólogo. Pero tenemos bastante teología. Nos vamos a dar cuenta también en el Pentateuco que hay bastante teología. Y es decir, en los libros narrativos hay teología, pero por ser narrativo directamente los aislamos cuando hay una riqueza donde nos muestra cómo la gente lo vive de forma vivida la teología, no de forma solamente explicada, conceptual o teórica. Aquí se vive. Y esos son ejemplos para nosotros para vivirlo, no solo para saber como una historia, sino para vivirlo. Entonces, desde el punto de vista pentecostal, ¿qué aportes nos da la narrativa bíblica? Primero, nos identifica, forma identidad. Segundo, produce transformación, porque al poner la teología en forma vivida, el ser humano puede cambiar. ¿Y cuántas personas cambiaron en toda la historia bíblica? Y nosotros podemos cambiar. Lo que hace posible que es accesible a esa verdad, y esa verdad se puede vivir. No es una verdad abstracta, es una verdad que se puede vivir, donde se combina doctrina y experiencia. Es decir, enseñanza y experiencia. Esta enseñanza se puede poner en práctica, se puede vivir. Entonces, por ejemplo, el Pentecostés como paradigma, cuando hablo de Pentecostés, me refiero a ese hecho del derramamiento del Espíritu Santo. No es un evento histórico, es un evento experiencial que debe continuar en la iglesia, y no como lo que fue, sino con lo que la iglesia vive actualmente, con la presencia del Espíritu Santo. Esto es algo que se puede vivir, no es algo que se puede solamente conocer. Y en la historia muy bien apropiada de nuestro hermano David Hunt, que esta mañana compartió, lo que trató de hacer es que esta experiencia de Naamán se puede vivir. No es algo solo conocer como historia. ¿Se entiende? Hola. Pastor. Y este es un aporte esencial. En la teología reformada casi no hace énfasis de lo que está hablando Pastor sobre la teología narrativa, porque por ejemplo de la teología del Espíritu Santo vamos a encontrar mucho en los escritos de Lucas, mientras la teología reformada no da credibilidad a eso, a la historia.
como usted lo ha afirmado, pastor. Es correcto, pero hay algo que nos respalda. Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, aquel que oye y no hace, y asemeja, ¿no? Es como una casa construida sobre la arena. Pero aquel que oye mis palabras y las hace es como construir la casa sobre la roca. Y aquí la palabra o la teología o la verdad bíblica tiene que ser vivida. Y por eso hay transformación en la persona. Y cuanto más transformación hay en la persona, conocerán a Dios por vivencia, por experiencia. No es una experiencia subjetiva, es una experiencia que la palabra nos está respaldando. Ahora lo narrativo, según ellos lo aíslan, no es para hacer doctrina. Pero aquí voy a otra. Cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios para, y ahí viene, corregir, enseñar, instruir en justicia. Esos son medios, no son fines. El propósito principal es para que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el objetivo principal. Pero ahí no es, o sea, ahí viene otra vez, no es para conocimiento, no es para hacer construcción teológica. Hacemos teología para vivirla. Y un ejemplo y un respaldo para esta aseveración es justamente la teología narrativa, porque eso no la podemos negar. Negar aquello es negar la revelación de Dios. Y es mucho mayor. Es cierto. Horton habla mucho sobre esa teología experimental, pastor, que nos insta a aplicar la palabra, ¿no? Sí. Horton, a mi parecer, todavía no agarró esta teología narrativa, pero ya preparó el camino más como una aplicación. Pero en este sentido, te da ciertos elementos de cómo vivir la gracia de Dios, cómo vivir la presencia de Dios, cómo vivir la santidad, cómo vivir. Y ahora notan cómo responde a la pregunta que hace ratos, ¿qué es teología? Y por qué es salvación. Ahora no es qué es salvación, ¿cómo es la salvación de forma vivida? ¿Se capta la idea? Exacto, pastor. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que debemos integrar tanto la sistemática, la bíblica y la narrativa. No solo la narrativa sola. Ahora ahí sí sería la respuesta a Hernán hace ratos. La oralidad sería parte de la teología o es teología narrativa. Sí, pero la oralidad va casi muy separado de la sistemática y de la bíblica. Y en este caso no debería de ir separado, tiene que ir conectada. Por ejemplo, sistemática, organización doctrinal, sí la necesitamos, ok. La bíblica es el desarrollo de la revelación y la narrativa es la historia de la redención. La función de la sistemática es coherencia, de la bíblica es progresión y de la narrativa es formación. El énfasis, la sistemática doctrina, la bíblica es historia bíblica y la narrativa es experiencia. Las preguntas varían. ¿Qué enseña toda la Biblia? La sistemática. Aunque hoy en la mañana hemos visto ir al cómo. La bíblica, cómo se desarrolla, y la narrativa, cómo participamos. El método es temático, la sistemática en la bíblica es histórico y en la narrativo es narrativo. ¿Y qué resultado tenemos? En la sistemática, sistema doctrinal. En la bíblica, teología bíblica. Y en la narrativa, identidad y ortopraxis. Wow, porque aquí yo me identifico. ¿Cómo es Dios? Así es como yo me identifico. Y cuando
cuando hablamos de la ortopraxis, una práctica correcta. Los tres integran entre sí. ¿No es cierto? Entonces no es una teología que va por un lado. Hay que tejer los hilos con estos matices. Ahora, ¿la teología sistemática se puede orientar con otras disciplinas? Sí. Como la dogmática. Bueno, la dogmática, algunos dicen que es igual, pero hay una diferencia, porque la dogmática, por ejemplo, la dogmática es cuando una tradición, aunque no fuera en las escrituras, lo cree y lo practica. Ese es, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Ahora, no voy a decir que solo la Iglesia Católica tiene dogmáticas. También en las iglesias históricas, inclusive en las asambleas de Dios, tenemos ciertos dogmas. Porque somos Asamblea de Dios, creemos en esto. Ahí, pero no es respaldada por la Biblia, pero sí la creemos. Y a veces se ha hecho muchos dogmas. Y entonces, la idea aquí es con crear un filtro, es oxigenar y revitalizarla a partir de la palabra de Dios. Esa es la idea, de que no solamente agarremos porque dijo alguien y listo. Aquí lo más importante es qué dice Dios a través de su palabra. ¿Qué nos enseña Dios a través de su palabra? Con respecto a la ética, la aplicación, la teología práctica y la aplicación ministerial, ustedes en las notas tienen una relación de cada uno de estos y cómo se relacionan entre sí. Y entonces la idea aquí no es solo quedarnos ahí, sino poder conectar una con otra. Para hacer teología, miren cómo puede ser el proceso. Normalmente siempre comenzamos por la teología exegética. De ahí surge lo que es la teología bíblica, de ahí la teología histórica, la teología sistemática, la teología contemporánea y la teología práctica. Desde un punto de vista lineal, pero quiero darles desde el punto de vista holístico. Desde el punto de vista holístico, tenemos que considerar 4 aspectos: fuente, proceso, sistema y aplicación. Cuando es fuente, en realidad está la teología natural no muy bien explorada en nuestros contextos. En otros contextos denominacionales sí. Esto tiene que ver con la revelación general. Obviamente es muy limitada, pero no es desechable. Tiene que combinar con la teología exegética. Entonces, y en la Biblia sí tenemos de teología natural bastante. En los Salmos, en los libros sapiensales, más que nada, hay bastante teología natural. Y la teología exegética es de la revelación especial. Y eso, como fuente, se constituye lo que es la teología bíblica como centro. Pero como sistema, ahí tenemos la teología dogmática y la teología sistemática. Ya hace ratos hablamos de la teología dogmática como un aspecto de creencias basado en tradición más que en la escritura, a diferencia de la teología sistemática que va en ese sentido. Algunos pueden convivir y otros no, pueden separar, pero en realidad eso tiene que ver con un sistema. El proceso tiene que ver cómo a lo largo del tiempo esto ha ido modificándose, cambiándose, ya sea más apegado a la Biblia o más separado a la Biblia. Eso se llama la teología histórica, comenzando de la patrística, la medieval, escolástica, la reforma y así sucesivamente, diferentes teologías a partir de la historia. Y la aplicación, la teología práctica, desde ese 4 puntos de vista. Ahora, para que haya teología práctica, el núcleo sigue siendo la teología bíblica.
Y la teología bíblica tiene conexión con la teología histórica, la exegética y la sistemática. La idea es entender desde un punto de vista más holístico que desde un punto de vista unidireccional. ¿Se capta? Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿por qué estudiar teología sistemática? Si fuera como mi profesor dijo de teología, Pastor William, que ya no está con nosotros, él decía, la teología ya está hecha. No hay nada que cambiarla. Sí, eso es verdad. Pero hay hay 4 razones por qué. Pero lamentablemente cuando una doctrina, una enseñanza, una teología no se oxigena con la presencia viva del Espíritu y con el estudio de la palabra de Dios, se pudre. Como cuando el agua es benéfica, pero si ustedes ponen el agua en una vasija por bastante tiempo, se va a podrir y va a empezar a oler. Pero si el agua está siempre constantemente agitada o movida, se va oxigenando y el agua nunca deja de podrirse. ¿Me captan la idea? De la misma manera, la teología necesitamos ir oxigenándola y eso cobra vida. No aquella teología que es simplemente proposicional, solo conceptos, solo teoría, sino aquello que está siendo constantemente revisada, encarnada, bueno, más que revisada, es decir, cómo aplicarla. Y por lo tanto, ¿por qué estudiar? Primero, para proteger la doctrina sana. 2, discernir el error. Porque cada teología fue desarrollada en distintos contextos y hay que contextualizar a cada contexto. Tercero, crecer espiritualmente. Cuando entendemos la teología de forma vivida, crecemos. Pero cuando entendemos la teología solo de forma conceptual, capaz nos conformamos. Pero cuando lo vivimos, hay un deseo de seguir y llegar a la imagen de Jesucristo. Y cuarto, enseñar fielmente a la palabra de Dios, no a los autores principales. Y ese es el otro error que muchas veces tratamos de hacer a los autores. ¿Qué dijo Schaffer? ¿Qué dijo tal? Y tratar de ser fieles a ellos. Ahí es donde necesitamos la razón. Si podemos leer 2 de Timoteo 1:13, Tito 1:9 y Efesios 4:13-14. Adelante con la lectura. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Correcto. Sanas palabras. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Ahí es para discernir el error, ¿verdad? Si no tuviéramos esa teología, podríamos creer cualquier cosa, pero eso nos permite filtrar nuestra enseñanza. Adelante el siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí hay varias cosas. Uno, para crecer hasta la estatura del conocimiento de Cristo.
otro para discernir el error, para evitar las falsas enseñanzas, y otro para enseñar fielmente. O sea, ahí explica casi prácticamente por qué razón debemos tener un estudio sistemático. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos claro? Amén. Hola. Amén, pastor, ¿está claro? Sí, está claro. Ok. Pastor, está claro. Todo bien. Desde la perspectiva pentecostal, la sana doctrina, más que enriquecer el conocimiento, fortalece la misión de la iglesia y la experiencia espiritual, porque aquí la teología es vivida, no es conceptos, no es abstracto, no es proposicional, sino se puede vivir la teología. ¿Se entiende? Entonces ahí viene el matiz. Que su clase sea vivida, que no sea, esto dicen los autores. No, aquí se puede vivir. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cómo estudiar teología sistemática? Tenemos como 5 elementos. Primero, dependencia del Espíritu Santo, en primer lugar. Segundo, fidelidad bíblica, más que fidelidad a algún autor o algún teólogo. Fidelidad bíblica. Tercero, humildad. Ahí no, yo soy de ninguna manera. En cuarto lugar, comunidad. Cuando hablamos de comunidad, yo no voy a sacar una cosa que... es decir, todos debemos coincidir en la misma enseñanza, algo que sea desconectada con la realidad. Tiene que ser concordante, coherente en ese sentido. Discernimiento crítico. Debemos preguntarnos realmente si este es o no. Entonces, de esa manera, todos estos elementos nos señalan la palabra de Dios. Hechos 17:11, 2 Timoteo 2:15 y Juan 16:13. Adelante con la lectura. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea estaban escudriñando, estaban estudiando, y nosotros no somos ajenos a aquellos. Por eso debemos estudiar las verdades de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra que dice usa bien la palabra de verdad, en algunas traducciones dice traza bien la palabra de Dios, en un sentido más comprensible sería interpreta bien la palabra de Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso tiene que ver con el acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no enseñará diferente a lo que Jesús enseñó, sino será la misma. Carmen, adelante. ¿Podrías explicar un poquitito más de lo que es el discernimiento crítico? Ok. Una manera de decir discernimiento crítico que es muy manejada por la teología reformada. Por nuestra postura llegaría a ser
en el sentido de que no debemos creer por creer, sino debemos cuestionarnos también algunas posturas o doctrinas, pero respondidas por la palabra de Dios. A diferencia de la teología reformada, ellos hacen más la integración entre fe y razón. En nuestro caso sería fe, razón y experiencia. O sea, los tres. Para la teología reformada solamente queda en el límite de fe y razón. O sea, tienen que integrar. Entonces, en ese sentido, un poco cambiando el concepto de la teología reformada, no limitarnos a ese ámbito, sino ir un poco más allá. Bueno, ¿hay objeciones al estudio de la teología sistemática? Obviamente que sí. Algunas de estas palabras les serán muy conocidas. Primero, la doctrina divide. ¿Escucharon esa? Y la respuesta es, la verdad también preserva unidad. Más unidad que división. Pero lamentablemente en esta división ya hay otros factores o otros intereses, sean personales o sean cuales. Pero en realidad, desde el punto de vista bíblico, la doctrina no divide, más bien unifica. Y no hay que entender, porque piensa debemos dividirnos. Aún podemos salir adelante manteniendo ciertos acuerdos, como las que vimos en el tema de doctrina secundaria y terciaria. El propósito no es dividir, el propósito es fortalecer. Pero las doctrinas esenciales, esas sí, no son negociables. Esas, ahí sí, es fuera, no es dividir, es fuera. Porque no comparte. O sea, se echa fuera. Bueno, yo lo estoy diciendo de una forma muy fuerte. Obviamente, pero no se puede negociar. No podemos poner puntos intermedios. Ahí es sí o no. ¿Estás dentro o estás fuera? No hay otra. Segunda objeción, la experiencia es suficiente. Que yo ya lo he experimentado y la respuesta es que la experiencia necesita discernimiento bíblico. La experiencia sola no es suficiente. Y ahí caemos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, pone la tradición por encima de la Biblia. Y ahí notamos, la experiencia es necesaria, pero no podemos anteponer. Sí debemos acompañar con la enseñanza bíblica. Tercera objeción, la teología enfría la espiritualidad. ¿Escucharon esa? Les pone esos teólogos son fríos, huecos. La verdadera teología conduce a adoración y transformación. Pero la teología hueca o la teología cualquiera, eso será lo que es. Nosotros necesitamos ser aquellos teólogos que sean capaces de hacer que la palabra sea vivida, aquella palabra que arda en nuestro corazón, como Jesús habló a esos discípulos que iban camino de Emaús y decían que ardían nuestros corazones por la palabra que había sido impartida por Jesús. Y cuando nosotros hablemos, que ardan los corazones. ¿Entienden lo que es eso? O sea, no es hueca, no es fría, es fuego. Y así lo describe en la narrativa en los discípulos de Emaús, y solamente Lucas lo describe de esa manera, que arde el corazón. Ahora, hay varios modelos de hacer teología. Ese es el problema. Aquí rápidamente les doy algunas. Por ejemplo, el modelo interpretativo. Ahí tenemos
la teología liberal, conocida como la teología alemana, pero ahora y no tanto así, porque esto se ha expandido en diferentes, y hoy está surgiendo esto, lo que es de la teología liberal, que la forma de interpretar la Biblia a través de la razón. También tenemos el modelo social. El modelo social son aquellas teologías reivindicativas, como la teología de la tierra, la teología negra, la teología andina, la teología india, la teología asiática, la teología de la mujer, de la teología, bueno, todos con tinte en nuestro contexto latinoamericano, lo que llamamos la teología de la liberación, por ejemplo. Todas estas son teologías reivindicativas. Hoy en día se siguen desarrollando esas teologías, pero tienen su forma de interpretación, la hermenéutica diatópica. A diferencia del modelo interpretativo, es la hermenéutica hay una palabra más que va, pero tiene que ver con crítico. El modelo utilitario, ese es de boga hoy en día, que son las teologías emergentes. Teología feminista, teología de la prosperidad, teología gay, teología y en fin. Todavía no ha llegado a nuestro contexto la Biblia gay, ya existe la teología gay. También hay una teología musulmana, no sé qué nombre le tienen, pero donde cambian los nombres de Dios y en fin. Entonces estas teologías emergentes, llamadas utilitarias, porque responden solo a una necesidad, pero no de forma integral. Entonces hay que tener cuidado, porque en la forma de interpretación no es la misma. Normalmente son alegóricas estas interpretaciones. El modelo tradicional, que es la teología fundamentalista, o también conocida muy bien por teología reformada. Esta teología reformada no es que está mal, está bien, pero hay ciertos matices que lo distorsionan. Y ustedes en la lectura de la reseña crítica del libro de Gruden han debido notar que algunas partes lo va forzando. Y el último, el modelo transformativo, bueno, así lo llamé, transformativo, a la teología pentecostal, en el sentido de que esta teología cambia vidas. Y esta teología es pragmática, es una teología, no nos separamos de la teología fundamentalista. Sí tomamos ciertas bases, pero tiene el fin de cambiar vidas, transformar vidas, cambiar familias, cambiar comunidad, por el poder del Espíritu y de la palabra de Dios. Y yo pienso que este modelo transformativo tiene más riqueza para el ámbito evangelístico, para el ámbito de hacer iglesia, para el ámbito del liderazgo, para diferentes aspectos, porque reúne o conecta ciertos aspectos bajo un modelo teológico de hacer teología de los siguientes pasos: interpretación, contextualización, teologización, aplicación y ministración. Hay una ruta metodológica. Por ejemplo, la teología fundamentalista interpreta y se va directo a teologizar. Hablan de contextualización, pero no exploran en este sentido. La palabra debe ser contextualizada y recién teologizada para comunicar la verdad sin barreras. Y otro detalle, muy poco énfasis de la teología fundamentalista en la aplicación. Y si hay aplicación, es una aplicación más retórica que una aplicación real, experiencial y vivida, que es totalmente diferente. Ministración, muy pobre, pero en la teología pentecostal esto es para comunicar el evangelio,
para ministrar a otros, para cumplir nuestra misión. La teología no se estudia para ser un cabezón, se estudia para cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Hola. Y este es un elemento que conecta. Los 5 elementos conectan. Más adelante veremos un poco más a detalle. La pregunta clave del millón es ¿cómo hacer teología? Ahí vamos con el modelo pentecostal. Bueno, hay varias interpretaciones a estas. Algunos se refieren a la aplicación, otros se refieren a la construcción teológica y en fin. Pero aquí, desde un punto de vista del modelo pentecostal, es de que hacer teología primero tiene que ver con la interpretación. ¿Qué dice el texto? Y la interpretación muchas veces lo hemos confundido con ir a los comentarios bíblicos. En este caso no necesitamos interpretación, no es lo que dice un comentario bíblico. Interpretación no es lo que dice un sistema teológico. Interpretación no es un teólogo, un exégeta. Interpretación no es lo que dice el pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice el texto, lo que dice Dios acerca de un tema. Entonces, ¿cuántas veces para hacer teología hemos confundido en ir a esto? Ahora, no quiere decir que no vamos a tomar en cuenta. Cuando nosotros hayamos hecho nuestra interpretación total, ahí podemos argumentar con algún autor que coincide o no coincide. Ese ya es para asuntos de verificación o de contrastación, no por asuntos de consolidación. La consolidación de la doctrina es totalmente en la palabra de Dios. Segundo elemento, contextualización. ¿Qué significa hoy esa palabra? Ahora, ahí quiero decir, Dios siempre habló en todo momento, solo que la audiencia cambió. Lo que Dios dijo en el profeta Isaías, él sigue vigente ese mensaje, pero la audiencia ha cambiado. Lo que dijo al pueblo de Israel, ahora lo dice actualmente. Lo que dijo en algún otro libro, lo que dijo, ahora lo dice. Lo que dijo a la iglesia de Corintios, ahora lo dice a la iglesia actual. Es decir, no ha cambiado el mensaje. Lo que ha cambiado es el contexto. Y por eso necesitamos contextualizar el mensaje. Si no contextualizamos, ahí podríamos distorsionar, como, bueno, no sé si está Alejandro. ¿Te acuerdas de Mauro? Sí, profesor, sí. ¿Qué dijo él a los estudiantes? Que hay que, pues, girar 7 veces, así como Israel había girado alrededor del muro de Jericó. ¿Eso es verdad? Sí, correcto. Ahí, por ejemplo, no está contextualizado. Hay directamente una aplicación de lo que el pueblo de Israel giró, pero en realidad al no ser contextualizado, ¿cómo se puede cometer errores? Para evitar cometer errores hay que contextualizar. Y ahí vamos a darnos cuenta realmente qué significa hoy es girar las 7 vueltas. Y no es hacerlo como Mauro instó a girar, entonces se puede crear errores. Teologización. ¿Qué doctrina emerge de esta enseñanza? Si es un solo versículo, no podemos hacer doctrina. Y a veces nos agarramos de un versículo, dice la Biblia. Dice la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, no una referencia. Entonces, en cuarto lugar, aplicación. ¿Cómo se vive esta teología? El Gordon Fee, por ejemplo, dice, una teología que no se puede vivir no es teología. Y a mí me llama la atención eso, y eso es verdad. Y Pablo siempre está haciendo constantemente haciendo teología, porque la teología se vive, se practica, se encarna. La teología no es muerta, la teología es viva.
la ministración, ¿cómo se sirve? ¿Cómo cumplo mi misión a través de esta? Y ahí tenemos ejemplos a Nehemías, a Lucas. Y leamos, por favor, Nehemías 8:8, Lucas 24:27, Santiago 1:22, de que este modelo está respaldada por la palabra de Dios. Adelante. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Wow, que entendiesen la lectura. Ahí nos da no es agarrar y sin masticarla, hay que masticarla, hay que digerirla, hay que rumearla, hay que entenderla. Y para eso se requiere. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, de Cristo. Desde la ley, es decir, el Pentateuco, los profetas, y bueno, ahí faltan los escritos, pero en realidad sobre todas las escrituras tiene que estar. Y esto es lo que necesitamos desarrollar. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay otro ejemplo de que la palabra de Dios o la teología se tiene que poner en práctica. Toda enseñanza se tiene que poner en práctica. No es concepto, no es proposición. Aquí es vivida, aplicada. Hola. Y bueno, aquí tenemos un instrumento que nos ayuda a mirar cómo se puede interpretar. Por ejemplo, los primeros elementos, la interpretación, es un nivel inductivo donde extraemos principios y aquí la base, el método, es la exégesis. ¿Cuál es el principio eterno y universal a ser aprendido? Y eso tiene que ver con la ortopatía, con el sentimiento, el pensamiento de Dios, correcto de Dios hacia la humanidad. Y un segundo elemento, la historia. Ahí tiene que ver con la contextualización y con la teologización, porque la teología puede cambiar, porque la teología lo hacen las personas. Lo que no va a cambiar es la verdad bíblica, es decir, los diferentes significados, y ahí viene el aspecto de la teología, es decir, el tema de la contextualización y el tema de la teologización. ¿Qué significó para los receptores originales? Ese debe ser la dirección, la orientación. A partir de ahí, unos estarán más cerca a la palabra, otros más lejos, evaluando las diferentes tradiciones y ver quiénes estaban más apegados al principio bíblico. Para finalmente la realidad cultural, ahí viene las aplicaciones. En la aplicación ya vemos el tema de la aplicación y la ministración, sí o sí. La pregunta ahí es cómo deberíamos aplicar los principios eternos en la realidad actual, y esa es la ortopraxia. Ortopatía, ortodoxia y ortopraxia. Entonces, hay praxia, algunos hablan bastante de praxis, pero no todas las prácticas son correctas, porque hay prácticas que no van. Esta es la ruta de la investigación teológica, pasando por un nivel inductivo, un nivel deductivo, un nivel de verificación, para tener un nuevo conocimiento en teología, y esta ruta le va a ayudar. Obviamente esto ya es un asunto teológico. Espero darles un prompt que les ayude a desarrollar cada uno de los pasos y de esta manera sin despegarnos del principio bíblico. Pero lo que quiero dejar aquí claro es, sí se puede hacer teología. Hola.
ahí tenemos algunas objeciones para hacer teología. Por ejemplo, solo necesitamos la Biblia, no necesitamos más. ¿Escucharon esa? Sí, ¿verdad? Y la respuesta a esta objeción es: toda lectura bíblica implica interpretación teológica. Así uno lea, está interpretando, sea conscientemente o inconscientemente o automáticamente. Y por esa razón no solo necesitamos la Biblia, necesitamos el método para hacer teología. En segundo lugar, la teología es demasiado académica. ¿Escucharon eso? Es demasiado académica. Debemos entender la respuesta. La teología bíblica siempre estuvo conectada con la vida y la misión. Y eso se va a dar cuenta a lo largo de todo el estudio de la Biblia. No fue un asunto abstracto. Dios dio los principios, los 10 mandamientos, para que lo aplicaran en su vida. No fue para que lo recordaran solo en su mente, sino para que lo vivieran. Y toda vez que Dios dio mandamientos y todo eso, no es académico, es vivida, es práctica, es vida y misión. Porque esto enriquece. Y yo estoy seguro que muchos tendrán claridad al tener estos elementos, su misión, de lo que enseñan, de lo que pastorean, porque esto nos da claridad. Wow. Tercero, el Espíritu hace innecesario el estudio, porque el Espíritu me va a enseñar. ¿Escucharon esa? Y la respuesta es que el Espíritu guía hacia la verdad, no contra ella. Y claro, que de forma mística, no, el Espíritu va a guiarme, y rechazamos estudiar. Hay que estudiarla, y en este caso, estas objeciones tienen su respuesta. No es cuestión de desecharlas. Por lo tanto, para terminar esta parte introductoria, pues la teología, primero que nada, surge de la revelación divina. 2, se fundamenta en la Escritura. 3, se organiza doctrinalmente. 4, se vive narrativamente. A través de esa vemos un modelo de cómo vivir esa palabra. Por ejemplo, el ejemplo de Abraham, la vida de fe es vivida, no es abstracto. Quinto, se experimenta mediante el Espíritu. Por lo tanto, aquí integramos verdad, experiencia, misión, fidelidad bíblica. Cuando descuidamos alguno de estos elementos, entonces podemos entrar en el error. Pero cuando consideramos todos estos elementos, no nos equivocaremos y seguiremos la verdad, y esto nos llevará aún más a potenciar nuestro ministerio, a potenciar nuestros desafíos. Hola. ¿Vamos bien? Amén, amén, amén. Vamos bien, paz. Nadie se me perdió, ¿verdad? Está tremendo, pastor, está tremendo. ¿Todo bien? No quiero que nadie se me pierda, porque lo que pasa es que puede que a algunas cosas les parezca ruido por el momento, pero no se preocupen, porque solo hice una introducción de los paradigmas que en realidad necesitamos romper. Y la idea aquí no es cambiar las cosas, sino fortalecer lo que ya conocemos. Es reavivar lo que ya sabemos. Y vamos a mirar un poco de la naturaleza de la revelación divina, que es así como debemos comenzar toda vez que hablamos de teología. Debemos aprender a entender la revelación.
teología, el punto de partida siempre es la revelación. La pregunta fundamental aquí es, ¿cómo puede el ser humano conocer a Dios? Y la respuesta bíblica, porque hay respuesta humana. La respuesta humana es que no podemos conocer a Dios. La respuesta humana es que Dios es demasiado grande, o Dios es un pequeño... Bueno, puede haber distorsiones, pero la Biblia nos enseña, no es el hombre quien descubre a Dios. Dios es quien se da a conocer al hombre. Él es el que se hace descubrir. Él se revela. Es Dios quien se da a conocer. Porque miren lo que dice Marcos 11:27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Él se está revelando. El hombre es incapaz de conocer a Dios por sus propios medios, pero sí puede conocer por medio de su revelación. Entonces el principio teológico, que es toda teología, comienza con la iniciativa de Dios. Obviamente aquello que no está revelado pues es difícil conocer. Y obviamente no vamos a inventarnos y tratar de hacer esfuerzo de eso, no. Y la pregunta ahí va, ¿qué es revelación? En este sentido vamos a entender que es el acto libre y soberano mediante el cual Dios se da a conocer a sí mismo, sus propósitos y su voluntad. En términos teológicos usan la cámara que antes existía, que lo oculto se da a conocer. En este caso, más que lo oculto, es que Dios se da a conocer a sí mismo, su voluntad y sus propósitos. Aquí hay que distinguir. Revelación no es descubrimiento humano, primera razón. No es intuición religiosa. No es especulación filosófica. No es algo que me parece wow. Es iniciativa divina. Es autocomunicación de Dios. Dios comunicándose con nosotros. Es encuentro personal con el Creador. Esta mañana el hermano David Hunt nos hablaba de su amigo Jerry. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de la misma manera? Lo digo porque cuántas veces al estudiar su palabra, Él nos dirige hacia ciertas cosas que muchas veces nosotros no prestamos atención. Y nos lleva a pensar de una manera, pero a partir de su revelación, a partir de su palabra, no de nuestra iniciativa. Y ahí es donde el Espíritu de Dios siempre está dándonos a conocer. Esa es la gran diferencia de que Dios se revela como sujeto, no como objeto. Tú puedes hablar con Dios, tú puedes comunicarte con Dios. Él puede hablarte y tú puedes escuchar su voz. Nos podemos escuchar a través de su palabra y a veces audiblemente. Y esa experiencia para mí no es extraña, porque lo vi, aunque no es una voz externa, sí una voz interna que golpea el corazón, que cala el corazón. Por esa razón, desde el punto de vista del pensamiento bíblico, Dios nunca se presenta como objeto en la investigación humana. Por eso los científicos no podrán conocer a Dios, no pueden conocer a Dios. Él se presenta primero como Señor, y yo tengo que creer que Él existe para que Él se revele. Pero si yo no creo que Él existe, ahí se rompió todo. Él se presenta como Padre, como Rey, como Salvador, como Espíritu viviente. Ahí tenemos ejemplos bíblicos como Moisés. Moisés no estudia a Dios. Dios se da a conocer a Él. Moisés es confrontado por Dios. Dios le confronta en Éxodo 3 a través de la zarza ardiente, a través de todos los episodios. Dios le confronta
a veces así es como Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Macia dice que la revelación es un encuentro antes que información. Es un encuentro con Dios. Es estar cara a cara con Dios. Es algo que el solo hecho de saber que Dios es Señor me hace entender que Él es, que está por encima de todas las cosas. El hecho de saber que Él es el Padre me hace entender que Él está protegiéndome, cuidándome. La profundidad de estas palabras traspasan la mente humana, porque Dios se da a conocer tal como Él es. Y ahí tenemos ejemplos bíblicos. Bueno, primero que nada, aquí hay tres formas que Dios se revela: de forma vertical, horizontal y espiral. Probablemente para muchos sea esto nuevo, porque tampoco esto hay en los libros de teología, en lo que tenemos en español. En inglés sí. Y uno dice, ¿qué es la revelación vertical? La revelación vertical es Dios directamente al ser humano, no hay intermediarios. Y ahí tenemos a Moisés en el Sinaí, que fue iniciativa divina. Cuando él subió, Dios se apareció a Moisés. Ahora, Dios se puede aparecer a usted, pero nunca le va a revelar contrario a la palabra de Dios. Y ese fue el error de muchas sectas, donde como los mormones, como los testigos de Jehová, Isaías, ahí la característica que es descendente, Dios se dio a conocer. En la encarnación de Cristo, cuando dice que Jesús, el verbo hecho carne, eso es sobrenatural. En Pentecostés, Dios viene a vivir con nosotros. Dios habita con nosotros. Y ahí la característica es redentora. Cada uno tiene una característica. El principio teológico aquí que podemos aprender de todas estas experiencias, que toda verdad proviene de Dios. Stronton agarra esta idea y lo desarrolla. Y esta es revelación vertical de Dios directamente al ser humano. Pero no es la única forma que Dios se revela así. Dios también se revela de forma horizontal. Y de forma horizontal es a través de la historia de la redención. Y en ese sentido tenemos a Abraham a través de personas, porque en Abraham no fue un evento. Primero en Ur de los Caldeos, luego cuando estaba en Harán, cuando estaba en Canaán, cuando vio a Egipto, regresó de Egipto, y cuando tuvo conflicto con Lot. En diferentes momentos Dios de forma histórica hasta darse a conocer. Las primeras veces dudó Abraham, pero después creyó a Dios, y hasta la última prueba fue cuando le pidió a su hijo único, dámelo. Y él obedeció y creyó, y le fue contada por justicia. Esa es revelación horizontal, de forma histórica. Éxodo del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, los eventos en el Sinaí, en el desierto, en el camino, en cada momento Dios se dio a conocer. Primero como, creo que fue Shaddai, si no me equivoco, luego como, y así fue haciéndose conocer como Dios Rafa, como Dios Ebenezer, y en fin, pero fue progresivo a través de toda la historia. A eso llamamos revelación horizontal. En la Biblia vamos a encontrar revelación
vertical, horizontal, la monarquía. Ahí Dios cómo se muestra a través de todo ese episodio. El exilio en la iglesia primitiva, todos esos elementos son ejemplos de una revelación horizontal. ¿Se entiende esta forma de comprensión bíblica, teológica? La teología bíblica, aquí aplica perfectamente a la teología bíblica, es la revelación que ocurre dentro de la historia redentora, que lo dice vos. Pero esta es una forma de entender. No es lo que un autor dice, es lo que la Biblia dice, es lo que está enseñándonos, que en algunas formas será de forma vertical y en otras formas será de forma horizontal. Y eso es rico, eso es vida. Hola, ahí les digo, ¿cómo va a enriquecer esto en su enseñanza de teología? Celia quería hablar, dale. Solamente quería decir amén, estamos escuchando. La exposición, pastor, excelente. Ahora vamos a la revelación espiral. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se come? La revelación espiral es el crecimiento progresivo del conocimiento de forma que va, bueno, se llama espiral, como pueden ver de esa manera, y otra manera de decir es una revelación progresiva. No todo fue revelado simultáneamente, sino poco a poco. Un ejemplo claro de ella es Génesis 3:15. Génesis 3:15 tiene 3 momentos de revelación. Ay, el color no me ayuda. La primera, la inicial, como un sol naciente, como un sol de la media mañana y como un sol del mediodía, totalmente completo. Por ejemplo, en el de la mañana, 3:15, tiene que ver con lo que fue dicho en el Edén. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y ahí ya estaba hablando de que el Mesías o el Redentor vendría de una mujer. Y Pablo lo agarra esa idea y en Gálatas lo dice que de una mujer vino el Redentor o la simiente. Y esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar y esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer. Y Satanás hirió a Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí viene el detalle. Primer elemento, que el Redentor viene de una mujer. Y eso surgió cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació, evidentemente vino de una mujer. Y cuando el segundo elemento, el segundo cumplimiento, es cuando Jesús estaba en la cruz. Satanás lo hirió en el calcañar y murió Jesús. Pero al tercer día resucitó y la hirió en la cabeza. Y cuando sea luz del mediodía, este es futuro, cuando Cristo diga, el cordero inmolado, dice una palabra en Apocalipsis, si me recuerdan, consumado está, donde aplastará a Satanás literalmente y será destruido, porque Cristo ya lo venció, pero aquí será definitiva, real, totalmente. Este nos está hablando de forma progresiva, a eso llamamos espiral. Algunos tendrán doble cumplimiento, triple cumplimiento, pero sí va. Es donde las promesas tienen cumplimientos, como en el
caso de Abraham, en el caso de David, en el caso de los profetas, en el caso de Cristo, en el caso de la iglesia, hasta la consumación. Podría hablar de cada uno de ellos, pero me pasaría el tiempo, pero lo que quiero que entiendan cómo es la revelación espiral, donde la verdad avanza, se profundiza sin contradicciones, sino de una manera más clara. Hay otro ejemplo del pecado imperdonable, por ejemplo, interpretar desde el punto de vista de la revelación progresiva. Entonces la revelación espiral no es que en un momento ya se conoce, sino poco a poco se va conociendo. ¿Se entiende esos tres conceptos? Vertical, horizontal y espiral. ¿Aumenta nuestra comprensión? Por ejemplo, aquí tenemos el modelo espiral, la doctrina de la salvación. En Génesis solo se ve la promesa del Redentor. En Éxodo, de forma vivida, se ve la liberación. En los profetas, el nuevo pacto. En los evangelios, Cristo salva. En los hechos, la aplicación de la salvación. Y en Apocalipsis, la consumación de la salvación. Solo hablar del libro de Éxodo, o solo hablar del libro de Hechos, o solo hablar de Apocalipsis, desconecta. Tenemos que mirar de forma progresiva, en forma conjunta. Y esta comprensión fortalece la teología, fortalece la hacer teología. Hola. Amén, 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 pastor, amén. Vamos bien, nadie se me perdió, ¿verdad? Todo está claro. Bueno, ¿queda claro? ¿Puede retroceder su diapositiva, pastor, por favor? Ok. Ahí está. Bueno, ahora repasemos un poco la revelación general con respecto a la revelación especial. La revelación general, muy poco hablado. Por ejemplo, los medios en que Dios se revela. Un momentito, por favor. Después voy a estar contigo, ¿ya? Ya, un ratito, espera. Un momentito, por favor. Llegaron los que merecen atención. Ya, está tomando. Para vos. Listo. Bueno. La revelación general, muy poco hablado, no es poco importante, pero tampoco es totalmente relevante, pero sí debe conectar con la revelación bíblica. Cuando hablamos a través de la creación, la conciencia y la providencia. Cuando hablamos de la conciencia es que Dios se puede revelar. Y un ejemplo claro de la conciencia es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo los incas conocían de la Masúa, Maqueya, Mayuya, Ama, no sé qué, con 7, antes que los españoles llegasen? La respuesta fue a través de la conciencia. Dios se ha revelado y ellos tenían, y todas estas están completamente concordantes con los 10 mandamientos. Porque Dios en su misericordia, en su providencia, se reveló. Y Dios, no hay cultura que no tengan esta revelación. Y la providencia. La providencia, en realidad, por ejemplo, hay algunas culturas que entienden perfectamente el aspecto moral. ¿Quién les enseñó? Eso es providencia de Dios para hacer que una cultura se desarrolle. No es la última verdad. En eso no. Pero debe estar confirmada con la revelación especial. Negar la revelación general o la teología natural, también llamada, no es nada benigno. En la palabra de Dios tenemos de la teología natural el Salmo 19. Se cree que es el salmo más antiguo, inclusive el escrito más antiguo que el Génesis, donde Dios era local, y ahí se entiende cómo Dios se reveló.
En Romanos 1, 18 al 21, ahí nos dice que Dios se ha revelado. Y en Romanos 2, 14 al 15, cómo se reveló por medio de a los judíos, a los gentiles, pero hubo revelación general. Ahí estamos hablando de revelación general. Obviamente son pocos pasajes, pero no es menos importante que Dios se revela y tiene conexión contextual. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo son punteos, solo para entender, y no quiero gastar mucho tiempo en esto porque hay mucho más que necesitamos mirar. La limitación de esta revelación general es que Dios se revela que Dios existe, pero no revela el Evangelio. Ese es el problema. Por eso la gente no entendió. El Evangelio se reveló con Cristo y la Escritura. Y por eso la verdad necesita ser comunicada. Pero nos hace entender que no hay ser humano que no tenga esta revelación. Todos los seres humanos. Y Romanos lo dice, es inexcusable porque Dios se reveló. Y es la manera que se reveló. Obviamente la revelación especial tiene que ver con la revelación redentora, salvadora. Esta sí se reveló por medio de la Escritura, los profetas, por medio de Cristo, por medio del Espíritu. La culminación de esto es Cristo. Ahora miren, si alguien me lee por favor Hebreos 1, 1 al 3, resalta cómo esta revelación especial se ha dado a conocer. Adelante. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora aquí quiero hacer una corrección de la teología reformada o tradicional, o lo que siempre hemos conocido. Siempre nos han dicho que la revelación especial se radica en Cristo y las Escrituras. Pero Hebreos nos da un poco más de matiz de Cristo y las Escrituras, donde las Escrituras incluyen profetas, o sea, personas, Cristo y el Espíritu Santo. Estos están conectados y por lo tanto no solamente limitarnos. Evidentemente la síntesis sí es Cristo y la Escritura, eso no lo vamos a modificar, pero Dios se da a conocer de forma más específica. Y ahí vamos con respecto al Espíritu Santo. Esa es la parte de nosotros. ¿Cómo es por medio del Espíritu Santo? Ahí viene el detalle. La revelación nunca se separa de la obra del Espíritu. Siempre va junto. Porque el Espíritu inspira. Segunda de Timoteo 3:16. El Espíritu ilumina. El Espíritu capacita. Y el Espíritu testifica. Por esa razón, es importante la revelación frente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, nos ilumina y cuando estudiamos, Él está presente. Lo que significa, Kinner dice, no introduce nueva revelación doctrinal, sino capacita a comprender y proclamar la revelación divina. Lo que quiere decir que es un agente que está a tu lado para ayudarte. Wow. Carmen, adelante. Una de las cosas que se ve mucho en este tiempo es esas nuevas doctrinas o dogmas, no sé cómo llamar, que la gente dice, Dios me reveló una nueva palabra. Entonces la gente se confunde
porque dice, Dios está revelando nueva palabra a estos nuevos profetas, y tal como tú lo mencionas, es que el Espíritu es el que ilumina, es el que inspira, capacita, etcétera. Y no es que haya una nueva palabra, sino tendríamos que continuar con la Biblia, y lamentablemente mucha gente se va por eso, por las nuevas revelaciones. Y ahí yo creo que Kinner lo aclara muy bien, que no introduce nueva revelación doctrinal, porque toda revelación tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dice 1 Pedro, que toda profecía debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Otra manera de entender toda enseñanza o porque cuando él está hablando de, bueno, algunos lo traducen profecía, otros hablan de lo que hable de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, toda revelación, por más nueva que sea, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Strontan describe un modelo pentecostal lucano donde Dios se revela mediante la historia, ahí vemos en Lucas 1 y 2, mediante Cristo, mediante el Espíritu, mediante la iglesia, porque la iglesia es el testimonio vivo de Dios, y mediante la misión. Ahí quiero que noten cuán rica es la palabra de Dios para darse a conocer y para revelarse. Strontan establece un principio a partir de este elemento, que la revelación produce misión. Es decir, toda la historia, Cristo, el Espíritu, es con un propósito central, y es la misión. No es para ser cabezones, no es para entender todo, es para la misión, para que la gente conozca a Dios por experiencia propia, no por lo que yo solamente le diga, sino que ellos lo vivan. ¿Entienden esa profundidad? Y nosotros como pentecostales tenemos estos elementos totalmente consolidados para entender la revelación. Cuán profunda es entender, comprender lo que es Dios y cómo es Dios a partir de estos elementos. Ahí pueden entender que la teología no es cualquier cosa. Es mucho más que conceptos. Es mucho más que estructura o sistema. Hola. Ahora conectemos revelación y teología. Una relación fundamental o una doctrina fundamental sin revelación no existe teología. No existe doctrina. No existe iglesia. La teología es la respuesta humana de la autocomunicación divina. Lo que debe seguir es una cadena. Revelación primero. A partir de esa revelación yo creo en Dios y en su palabra por medio de Cristo. Eso establece una enseñanza. Esa enseñanza produce vida y esta vida produce misión. Amos Young hace esa conexión interesante, comenzando desde la revelación hasta misión, y todos estos son autores pentecostales, y por eso nos estamos llevando una gran riqueza en esta clase, porque estos temas no son abordados normalmente, porque obviamente que muchos de estos conceptos no están en nuestro idioma y no tenemos alcance, pero a través de esta clase queremos abrir la mente y poder tener una perspectiva mayor. Entiendo que la mayoría son profesores de seminario, y aquí es donde la riqueza tenemos para comprender aún más. ¿Se entiende? ¿Le abre? Por lo tanto, el aporte pentecostal respecto a la revelación es que enfatiza la revelación primero como encuentro. Hace rato ya hablamos de eso. Un encuentro con Dios, personal. Segundo, una experiencia. Recuerden que ese encuentro no es para nuevas revelaciones.
es lo que la Biblia misma ya dice, solo que lo vives. Segundo, experiencia. Tercero, transformación, cambias. Y cuarto, misión. La teología, desde ese punto de vista, no es solo información, es formación espiritual. No solo es verdad proposicional, es verdad vivida. Kenneth Archer lo destaca de esta manera. Otro autor pentecostal que nos da la ruta de cómo hacer o vivir la teología, conectar con la revelación. ¿Abre su panorama? Obviamente que hay diferencia en concepción, porque miren la reformada, su énfasis es soberanía, revelación escrita y coherencia doctrinal. Pero en lo pentecostal el énfasis es el Espíritu Santo, la experiencia, el testimonio, la misión. Pero sí coinciden ambos en la autoridad bíblica. Ninguno se escapa. La autoridad siempre va a ser bíblica. Aunque haya otros tipos de autoridad, nosotros le vamos a ir a la bíblica. Les voy a dar otro documento para que miren qué autoridades hay aparte de eso. Obviamente, eso más para complementar como forma auxiliar. Segundo, la revelación divina. Eso viene de parte de Dios. Y la centralidad de Cristo en la doctrina, en la teología. Eso es esencial. Por eso somos cristocéntricos. Y así conectamos, cerramos este aspecto, integrando la revelación vertical, Dios habla, revelación horizontal, Dios actúa en la historia, revelación espiritual, Dios revela progresivamente. El resultado es que la revelación produce conocimiento, fe, transformación, misión. Y a veces nos hemos quedado solo con conocimiento. Tenemos que trascender aún más allá. Lo que podemos rescatar de esta pequeña parte es que toda teología cristiana comienza cuando Dios decide darse a conocer. No es cuando nosotros creemos, Él quiere darse a conocer. Y hay algo que yo he notado, cuanto más maduras espiritualmente, Dios se da a conocer aún más, aún más. Está ligado de acuerdo a la madurez, al crecimiento espiritual, no está ligado a tener solamente gnosis. ¿Les despierta? Hola. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén, paz, amén. Sí, amén, amén. Buenísimo. ¿Están listos para el desafío? Amén. Amén. ¿Cuántos se animan a hacer teología? Los que estaban tal vez dudosos. Ahora, ¿cuántos están animados a enseñar con toda pasión, discernimiento y presencia del Espíritu? Y no tendrán estudiantes dormidos, tendrán estudiantes vivos. ¿Capta? ¿Cambia? Bueno, ahora vamos a la parte de la naturaleza e integración de la teología desde el punto de vista de la teología bíblica, sistemática y narrativa. Un poco más profunda de lo que ya vimos. El problema histórico que nosotros tenemos es que con frecuencia siempre estudiamos de forma aislada. Teología bíblica sin integración doctrinal. Teología sistemática sin desarrollo histórico. Teología narrativa sin formulación doctrinal. Y por eso llegamos a conclusiones que parecen pero que no son. La propuesta de esta clase es que una teología madura, una teología sostenible, una teología robusta, integra revelación, historia de la salvación, doctrina, experiencia y misión. Tanto Horton como Amos Young señalan este aspecto. Y por esa razón
debemos entender que eso es importante. La pregunta aquí es, ¿por qué integrar todas estas disciplinas? Por la sencilla razón. La historia nos hace ver cómo Dios actúa. La doctrina es lo que Dios enseña. La narrativa es lo que Dios involucra a su pueblo. Como resultado de integrar los tres aspectos es conocer correctamente a Dios, vivir correctamente delante de Dios. Tercero, participar activamente en la misión de Dios. Pero si no integramos, la teología siempre será vacía, siempre será hueca, siempre será insípida. ¿No es cierto? Por lo tanto, por ejemplo, hablemos de la teología bíblica. ¿Cuál es su naturaleza y fundamento? Ya dijimos que es el estudio del desarrollo progresivo de la revelación. La pregunta aquí es, ¿cómo desarrolla Dios esta doctrina a través de la historia bíblica? A través de tres enfoques. Primero, histórico, canónico y redentor. Cuando decimos histórico, en la Biblia tenemos historia. Canónico, a través de los libros que tenemos en la Biblia, como comenzando desde Génesis, el Pentateuco, los profetas, los sapienciales, los históricos, evangelios, epístolas, en fin, todo el canon de la Biblia, no solamente un libro o solo las epístolas. Ahí sí cometen el error la teología reformada, porque para ellos piensan que solo de las epístolas deben hacerse teología. Y tercero, enfoque redentor. Una teología sin enfoque redentor no tiene sentido. Y aquí tenemos un ejemplo de un modelo de teología bíblica, hablando de la salvación en el Antiguo Testamento. Génesis como promesa de la redención. Abraham, la bendición para las naciones, siempre fue la salvación para las naciones. Éxodo, la liberación del pueblo. Profetas, el nuevo pacto, y resultado es tener una salvación progresa históricamente. Es decir, no se tiene que entender la salvación solo en Romanos, solo en Gálatas, sino desde el Antiguo tenemos una progresión de cómo Dios nos muestra. ¿Se nota esa progresión? Ahora en el Nuevo Testamento, en Gálatas y Romanos tenemos a Pablo hablando de la justificación por la fe y la unión con Cristo. Desde el punto de vista de Juan, la vida eterna, el nuevo nacimiento. Desde el punto de vista de Lucas y Hechos, salvación y misión. Hablemos del Espíritu Santo. Lucas presenta al Espíritu como poder para la misión. Pablo presenta al Espíritu como agente de santificación. Juan presenta al Espíritu como consolador y presencia divina. Y podemos ir mirando, y muy pocas veces se ve a Juan hablando del Espíritu. Y Juan tiene una neumatología muy rica en cuestión de neumatología del Espíritu Santo. Entonces, mirando a los tres, podemos tener una comprensión cabal del Espíritu Santo, de cristología. A Juan, el Logos eterno; a Pablo, el Cristo resucitado y cabeza de la iglesia; a Lucas, el Mesías ungido por el Espíritu; a Pedro, el Cristo sufriente y la piedra angular. Pero todos tienen un matiz totalmente diferente. Aquí lo que podría decir es como tener un elefante y a una persona se le ponemos la venda. Si toca la cola, diría el elefante es como una serpiente. Si toca una de las patas, diría que es un tronco. Si toca la panza, sería algo majestuoso. Si toca la trompa, diría algo blando. Pero todos tienen un concepto diferente, pero necesitamos mirar desde un punto de vista más general. Por lo tanto, estos conceptos se desarrollan progresivamente y la teología bíblica en este caso es importante, como lo que tenemos aquí, la salvación según Pablo,
No quiero ahondar porque lo vamos a hablar más adelante, este aspecto. Salvación según Juan, miren que hay diferencia entre Pablo y Juan. Y con respecto a Lucas, con respecto a Pedro, ¿notan la diferencia? Y la integración general desde el antiguo Pablo, Juan, Lucas, Pedro, lo que podemos tener, hay una sola salvación con diversos énfasis teológicos. Por eso la teología bíblica es esencial para entender la teología sistemática. Bueno, aquí vamos a quedar, la teología sistemática, ahí vamos a dejar. Pero si ustedes notan, la teología bíblica es la base. Si partimos de ahí, y eso me encanta de este libro, ustedes van a notar que comienza primero con la teología bíblica, y luego la sistemática, y luego la narrativa. Primero exploramos esa riqueza, eso le va dando forma, y así es como tenemos una comprensión cabal, que solamente mirar desde una sola óptica. Hay que mirar desde todas las ópticas y tener una comprensión más amplia de la verdad eterna, de la verdad bíblica, de la verdad de Dios. ¿Se nota? Hola. Amén, amén. Sí, pastor, se nota claramente. Ahora sí están inspirados. ¿Cuántos quieren seguir la asignatura o quieren quedarse ahí? Bueno, ya les puse el día de mañana lo que tienen que exponer sobre los modelos, en este caso sería antropológicos y hamartiológicos. Es el grupo 1, Beatriz, no me sale la... Beatriz, Alejandro, Beatriz Núñez, Alejandro, Luis Manuel Calcina, Norma Sanabria y Moisés Cuata. El grupo 2, que se alista para el miércoles, sería Hernán Sirpa, Efraín Fuentes, Carmen Hidalgo, Robert Centellas y Marcelina Barrios. Para el día miércoles sobre cristología, modelos cristológicos, modelos teológicos de la cristología. El tema 3 es donde pueden consultar en los apuntes de teología y pueden consultar otros libros más. Les sugiero el libro de James Orr, que habla del dogma de la iglesia, o no recuerdo, pero es el dogma donde habla de ¿cómo? Perdón, profe, el tema para el grupo 1, perdón, por favor, puede repetir. Es antropológico y hamartiológico, sobre el pelagianismo, sobre agustiniano, y bueno, hay varios modelos, esos modelos, por favor. Y como ejemplo pueden consultar lo que les mostré en la revista Conozca. Se las voy a pasar el enlace. Ay, no sé dónde está. Bueno, no tengo a la vista, pero se las voy a mandar al grupo. No sé dónde es. Se las voy a mandar al grupo. Bueno, que Dios les bendiga mucho y espero los nuevos estén cómodos. O sea, me refiero a que no les hayamos producido un choque
sino más bien hayamos abierto su apetito y esperamos que Dios siga dándonos aún más de su gracia y de su tesoro. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Sí. ¿Creas en cuál grupo estoy, por favor, pastor? Recién voy a escribir, pero hey, ¿dónde ya, estás? Estás en el grupo 3. En el grupo 3. Ok. El grupo 2 y 3 creo que voy a modificar porque me estoy dando cuenta que el grupo 3 están puros nuevos y que necesito coordinar o necesito integrar. Voy a llevar uno del 2 al 3 porque la idea es que haya equivalencia. ¿Ok? Les voy a colocar todo el grupo en el chat para que así todos sepan. ¿De acuerdo? Por favor, pastor. Sí. Gracias, pastor. Okay. Gracias. Listo. Bendiciones. Que tengan mañana, por favor, a la hora indicada. Tratemos de estar puntuales. Bendiciones. Chao. Amén, amén. Bendiciones, pastor.